Buenos días a todos los participantes del lanzamiento de los tomos 16, 17 y 18 de la colección Gridale, los últimos tomos que se han publicado por Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia en diciembre de 2023 y que se presentan dentro del marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá con gran agrado y alegría, satisfacción. Es la primera feria del año que recibe los libros del Gridale mancomunadamente con otros centros de investigación y va a ser recibido en otras ferias regionales e internacionales durante a lo largo de todo el año. Es para mí un gusto contar con algunos de los editores y autores o autoras de los tres tomos. Mi nombre es Daniel Urquijo, soy el encargado de coordinar el proceso editorial de los tres tomos y del resto de tomos que se han publicado anteriormente. Y bueno, para mí es muy grato saber que el trabajo arduo de todos ustedes como investigadores se ha podido ver consolidado en libros impresos y en libros en formato digital, tanto EPUB 2 como PDF digital, que van a estar en diferentes plataformas eh, para comercialización. Entonces, no siendo más, les agradezco nuevamente su participación. Espero que pasen un buen rato y que compartan muchas de sus ideas y de sus experiencias y que esto sea muy benéfico para otros académicos a nivel mundial. Le cedo la palabra al profesor Alberto Hurtado, quien es el editor y líder pues, de este proyecto. Muchas gracias, Alberto, por consolidar esas ideas en este material. Muchas gracias, Daniel. Hola a todos. Es un placer tener la oportunidad de juntarnos hoy para, con beneplácito, compartir con todos quienes nos oyen y nos escuchan el beneplácito que tenemos de publicar 3 nuevos números en la colección Gridale. El tomo 16, 17 y 18, que corresponden justamente a la construcción, al esfuerzo intelectual de un grupo de investigadores que se dieron a la tarea en los últimos 2 años de pensar y darle cuerpo a las ideas fundacionales del Plan de Acción para el Relanzamiento de la Integración Latinoamericana en la Pospandemia, que el grupo de académicos e investigadores que hacen parte del Gridale formularon de la mano de la Coordinación General de la Red, liderada por el doctor Edgar Vieira Posada, en marzo de 2021 y dentro del marco del segundo Congreso Gridale, como una forma de incentivar desde la academia acciones proactivas por parte del sector público y privado latinoamericano para relanzar la integración en la región, principalmente aprovechando la coyuntura pospandémica que iniciábamos en ese momento. Esas ideas que contenían propuestas temáticas de corto, mediano y largo plazo empezaron a desarrollarse desde enero de 2022 con el proyecto de investigación Propuestas para la reactivación de la integración multidimensional latinoamericana en la pospandemia, un proyecto que representó un reto titánico, pero también un trabajo armonioso entre un grupo de talentosos investigadores que de manera proactiva conformaron un grupo de 33 investigadores de 20 universidades distintas en 12 países de 4 continentes de este planeta. Esta investigación termina dando forma en 3 libros que presentamos hoy al Plan de Acción para el Relanzamiento de la Integración Latinoamericana en la Pospandemia, con el cual queremos seguir incidiendo en la forma como se percibe los procesos de integración latinoamericanos y la manera como tanto los gobiernos como las empresas y la sociedad civil pueden de manera proactiva dinamizar una región que en la actualidad requiere de
mayor esfuerzo integracionista para recuperar primero la senda del crecimiento y luego apuntalar el tan deseado desarrollo latinoamericano. Como parte de esta actividad, hoy tenemos entonces la posibilidad de presentar el tomo número 16 de la colección Gridale, titulado Política Sanitaria, Ambiental y Tecnológica para la Integración Latinoamericana, un tomo que contiene 7 capítulos, que tuvo la responsabilidad de su edición el doctor Edgar Vieira Posada y quien les habla, que contienen las propuestas de corto plazo del Plan de Acción para la Integración Regional Latinoamericana. Dichas propuestas se condensan en un texto cuyo objetivo es presentar propuestas de política sanitaria, ambiental y tecnológica que permitan la reactivación de la integración multidimensional latinoamericana con base en estudios de regionalismo comparado de experiencias de Europa, de Asia, de África y de América Latina. En este tomo 16 contribuyen con capítulos del libro de investigación la doctora María Victoria Álvarez de la Universidad Nacional de Rosario, con su capítulo El regionalismo y la gestión de la pandemia de COVID-19 y la pospandemia, una visión comparada entre América Latina y el Caribe y la Unión Europea. El segundo capítulo está a cargo de los profesores del profesor Rodrigo Albuja Chávez, del Centro de Investigaciones, Evaluación y Prospectiva del Ecuador. Se titula La construcción de la viabilidad de la integración latinoamericana en torno a la problemática ambiental, el cambio climático. El tercer capítulo, intitulado La transición energética en el marco de la desintegración energética regional, estudio de casos seleccionados de América del Sur y África subsahariana en el siglo XXI, a cargo de la doctora María Noel Dusor, de la Universidad Nacional de Rosario, de Argentina. El cuarto capítulo de este libro, titulado Foro de Cooperación Asia-Oriental, América Latina y la Identidad del Pacífico, un enfoque interregional de la crisis climática, a cargo del doctor Taeok Lee, de Busan University of Foreign Studies, en Corea del Sur. El quinto capítulo, la integración regional tecnológica como desafío pospandémico, las tecnologías digitales en la construcción de un mercado común digital, a cargo de profesores Carlos Alberto Chávez García, Catherine Ortiz Morales y Noemí Mellado, de la Universidad Santo Tomás, de la Universidad Cooperativa de Colombia y la Universidad Nacional de La Plata, en Colombia y Argentina respectivamente. El sexto capítulo, evidencia de la Organización Digital Financiera Emergente en la integración financiera digital de la Asociación de Naciones de Sudeste Asiático y la Alianza del Pacífico, a cargo de la profesora Saxidi Serpa de Hurtado de la Universidad de los Andes en Venezuela. Y finalmente el libro concluye con un séptimo capítulo titulado Avances del marco normativo para la tecnología en los procesos de integración latinoamericano, a cargo de quien les habla. Hoy tenemos el gusto para presentar este libro, de compartir y escuchar los resultados de sus investigaciones en este texto con el doctor Rodrigo Albuja Chávez y con la doctora María Noel Dusser. Ambos tendrán la oportunidad de compartir sus apreciaciones acerca de la contribución a la obra y de la naturaleza del texto que hoy estamos presentando. Adelante, profesor Rodrigo. Buenos días, muchas gracias, estimado profesor Alberto y distinguidas damas, colegas participantes en este evento. Me da mucho gusto volver a estar presente y cerca de Gridale, de la Universidad Cooperativa de Colombia. Y bueno, quiero aprovechar unos segundos para pedir muchas disculpas por el sonido de fondo que les he traído. El problema es que Quito y el Ecuador está viviendo una crisis energética tremenda. No tenemos luz eléctrica casi todo el día, dividido por sectores. Yo he tenido que buscar algún sitio desde donde participar. En mi casa no hay luz, en mi oficina tampoco. Y donde parientes he encontrado, pero hay planta eléctrica y eso nos va a acompañar y espero que más me escuchen a mí.
que al sonido de fondo. No puedo hacer nada, lamentablemente, pero serán 15 minutos de tortura. Espero que no sea tortura. El tema que ocupa mi presencia, relacionado con el capítulo que había preparado para la publicación del libro que tenemos en análisis, se relaciona con la construcción de la viabilidad de la integración latinoamericana en el medio ambiente. Y concretamente, pues, relacionado con el cambio climático. No voy a hacer una reseña de lo que significa los orígenes, causas, consecuencias del cambio climático, porque nos ocuparía mucho tiempo y en segundo lugar no es mi género, no soy un técnico en esa materia. Y pues más que nada aprovecho el evento para hacer un conjunto de reflexiones sobre el tema, sobre un tema multidimensional, no es un tema solamente estrictamente ambiental, es un tema que comporta relaciones íntimas con el proceso de desarrollo integral de la región, en este caso, con aristas muy importantes versus el problema de la planificación, perdón, de la integración latinoamericana. Entonces, más que relatar el capítulo, quiero referirme a las últimas partes que proponen ciertos aportes para que la integración latinoamericana se ocupe o sea un elemento fundamental del tratamiento de las consecuencias del cambio climático. Como se ha mencionado, este tema es el resultado de una simbiosis entre el proceso de desarrollo y crecimiento económico de la región versus su inserción en el contexto mundial, que ha tenido una evolución dramática, no solamente a partir de la Segunda Guerra Mundial, con la globalización y últimamente luego de la pandemia, sino que ha sido objeto de una toma de conciencia paulatina por parte del mundo para enfrentar a este fenómeno y problema específico del cambio climático, pero que de todas maneras los avances, los resultados no nos permiten ser muy optimistas. En particular para la región latinoamericana, encontramos que el aporte, entre comillas, de América Latina para las consecuencias del cambio climático, especialmente para la emisión de gases de efecto invernadero, que son los causantes inmediatos del cambio climático, no los mediatos, sino inmediatos, es relativamente baja. Es decir, en términos coloquiales diríamos que los latinoamericanos no somos los culpables o los mayores culpables del cambio climático, pero en cambio sufrimos los mismos efectos y quizás más que el mundo entero. ¿Y por qué digo quizás más? Porque el problema del subdesarrollo o el atraso económico hace que la región no esté preparada para prever o para luchar o para construir barreras para que los efectos no sean muy dramáticos, por una parte. Y por otra parte, nuestro modelo de consumo social, imitador de los modelos de economías industrializadas o de países más avanzados, hace que el efecto sea doble, porque mientras no haya un cambio de modelo económico, el problema del cambio ambiental y todas las medidas, diríamos, inmediatistas que se tomen, no significan solución, sino que simplemente será postergar el problema para el futuro, un futuro muy cercano además. No es que tenemos mucho tiempo para seguir postergando los problemas, sino que eso es un futuro muy cercano. Entonces, el capítulo lo he preparado yo, tratando de ubicar y establecer cómo es que el fenómeno del cambio climático es el resultado de un modelo de desarrollo económico y social, con implicaciones muy importantes con la cuestión ecológica, en primer lugar.
con el grado de inserción o inclusión de América Latina en el mundo, con el valor del capital natural que tiene la región y el capital cultural. Un análisis de la diversidad y sus efectos favorables para la región que lamentablemente se está agotando por justamente el clivaje que tiene el modelo de desarrollo capitalista para extraer los recursos naturales de la región. Allí encontramos entonces como consecuencia el modelo o la tendencia al extractivismo, ¿no? Que tiene una relación directa con la afectación al medio ambiente. Y finalmente, luego de establecer estas relaciones para demostrar que el cambio climático no es simplemente un tema de reducción de las emisiones de gases, sino que es un tema de fondo que tiene que ser tratado en un contexto de política internacional y de consenso. Si no hay los dos componentes de esta forma de enfrentar, no vamos a obtener unos resultados mejores que los que estamos obteniendo actualmente. El tratamiento al cambio climático desde el punto de vista de la integración es mucho más complejo porque los avances de la integración se han enfocado casi exclusivamente al comercio internacional. Así nacieron, creo que no es aventurado decir todos los esquemas de integración subregionales que existen en la región. Es decir, concebir a la integración como un mecanismo del desarrollo económico y social, pero con un sesgo, diría yo, excesivamente fuerte a la integración comercial. Y en eso ha habido muchos avances, muchos resultados muy importantes. Se han conformado zonas de libre comercio, se han conformado uniones aduaneras. A raíz de la globalización y las características modernas de la globalización, pues los esquemas de integración se han consolidado como una forma de tener posibilidades de regionalismo abierto, es decir, de establecer relaciones bilaterales con los países del mundo y asumir políticas con cierta liberalidad frente a las ataduras, diríamos, de los mecanismos subregionales. Los avances son muy interesantes, pero se ha dejado de lado el que la integración es un mecanismo de desarrollo económico-social y no puede haber una participación, aporte al desarrollo económico-social si el tema de la utilización de nuestra madre tierra, de la naturaleza, como un proveedor de recursos naturales que se va agotando paulatinamente y con gran velocidad, si no se toma en cuenta ese factor, pues no se está caminando hacia un desarrollo realmente económico-social, sino hacia un modelo de crecimiento económico extractivista con consecuencias muy nefastas para las sociedades en general, para las comunidades en particular, y con una forma de asumir injustamente las consecuencias por parte de los países que no tenemos el mismo grado de desarrollo. Entonces, dado el tiempo, no puedo ahondar en cuáles son esos tratamientos que se ha dado, esas políticas y sus fallas, porque ha habido una gran cantidad de eventos a nivel mundial, de cumbres, de acuerdos, de resoluciones. Tenemos la meta común de llegar al desarrollo sostenible en el 2030, en fin, ha habido una gran cantidad de esfuerzos, pero hace falta una cosa fundamental, y allí viene el papel de las universidades en la integración, que creo que es lo que nos interesa resaltar. Lo digo porque hace gran falta una toma de conciencia de la sociedad sobre la importancia de considerar al medio ambiente no como separado del hombre, de la humanidad, provocando la utilización de los recursos naturales,
sino de establecer una relación no solamente armónica, sino humana, para lograr formas de, de previsión de la satisfacción de necesidades, no solamente económicas en el presente y en el futuro, sino de necesidades de una consolidación de la cultura de cada una de nuestras regiones y de nuestros países. Porque hay una relación estrecha entre el patrimonio natural y el patrimonio cultural, dado por el conjunto de costumbres, de valores, de imaginarios, de metas, de objetivos, de paradigmas, que es lo que tenemos que conservar. Y ahí nace o nacerá la conciencia más acentuada sobre la importancia de tener políticas de conservación ambiental compatibles con el crecimiento económico. ¿Cuál es el papel de los países y de los gobiernos? Puesto que se trata de la toma de decisiones políticas en una región, en un continente, donde no hay una continuidad en la toma de acciones mediante políticas de Estado para que los cambios gubernamentales no signifiquen un problema. No tenemos esa cultura de la continuidad y de la planificación. Entonces nos encontramos que cada 4 o 5 años hay una bifurcación de intenciones y de direcciones en el continente de diferente matiz. Un día tenemos gobiernos de derecha, otro día gobiernos de izquierda, y cada vez descubrimos que lo que hizo el anterior gobierno estaba mal. No hay una continuidad. Entonces, reposar en la toma de decisiones por compromisos políticos de los gobiernos es bastante difícil. Y esto sucede a nivel internacional también. O sea, se asumen compromisos que no se cumplen, como por ejemplo sobre el cambio climático, no se cumple. O de no se espera que los países o las regiones que menos incidencia tenemos en el cambio climático, seamos los países que tengamos que tomar las medidas, como por ejemplo no utilizar los recursos naturales, ejemplo la Amazonía. Entonces, tenemos que encontrar nuevas formas de llegar a legitimar a la integración como una forma de contribución a que el medio ambiente sea merecedor de políticas justas, social, económicas y culturalmente. Y allí el papel de la sociedad civil es muy importante. Pero para despertar el compromiso de la sociedad civil, necesitamos también un factor mucho más importante, quien suscite, quien anime, quien provoque, quien empuje el conocimiento de la realidad de cada uno de los países y de la región y del mundo sobre los problemas ambientales. Necesitamos un conocimiento más sustentable, un conocimiento que, si bien no puede ser científico o cientificista, pero sí sea popularizable. Y ahí es el papel de la universidad quien desempeñaría un factor muy importante, incorporando la educación ambiental en sus currículos, en sus planes de estudios, y no solamente como un elemento transversal, sino como un elemento dinámico que provoque un mayor conocimiento de la sociedad y un compromiso por asumir acciones. Y para finalizar, la universidad puede no tomar decisiones de tipo político, las universidades de América Latina, pero sí pueden asumir posiciones conjuntas para resolver por lo menos problemas puntuales. Prevención de desastres. En el Ecuador tenemos, en el último año, sufrimos las consecuencias de la falta de previsión de desastres, de manejo de desastres. Una de las consecuencias es la crisis energética. Y eso sucede en todos los países. Entiendo que Colombia también está atravesando un problema crítico sobre la falta de electricidad. Prevención de desastres. Resolución de asuntos relacionados con el uso indiscriminado de recursos naturales. Un tratamiento moderno, diría yo, porque no asume una posición clásica de oposición a la minería, por ejemplo,
que puede ser el elemento más dinámico de crecimiento económico que necesitan muchos países, pero que lamentablemente está enfocado solamente por las consecuencias negativas en el medio ambiente que podría tener, cuando puede ser muy importante asumir, intercambiar conocimientos, suscribir compromisos para proyectos conjuntos sobre el tema de la minería, sobre el tema de la deforestación. ¿Qué hacemos frente a los recursos pesqueros? Un asunto no solamente de recursos naturales, sino también de decisiones políticas. Por ejemplo, en la CONVEVAR, asunción de posiciones conjuntas. No son soluciones profundas, pero sí puede conformar una conciencia latinoamericana para empujar y para tener mayor capacidad de propuesta en los foros internacionales. Ante el cambio climático. Sí, señor. Muchísimas gracias, profesor Rodrigo. Muy valioso su aporte y su participación. Profesora María Noel, adelante, es su turno. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Bueno, agradezco en primer lugar al doctor Alberto José Hurtado Briceño su invitación, no solamente para participar del proyecto de investigación, propuestas para la reactivación de la integración multidimensional latinoamericana en la pospandemia, en el marco de GRIDALE, bueno, que por supuesto ha tenido como resultado la publicación de este libro, de Política Sanitaria, Ambiental y Tecnológica para la Integración Latinoamericana, al cual he contribuido con un capítulo, tal como ha mencionado el profesor previamente, la transición energética en el marco de la desintegración energética regional, estudio de casos seleccionados de América del Sur y África subsahariana en el siglo XXI. Bueno, justamente mi propuesta de investigación tenía como objetivo comparar la experiencia de integración regional en África con América Latina y el Caribe, tomando como objeto de estudio una temática central en la agenda internacional, que es la transición energética, que se conecta, se vincula y por supuesto está enmarcado en lo que el profesor Rodrigo Albuja Chávez mencionó previamente, y que además, bueno, la transición energética forma parte de mi actual línea de investigación que vengo transitando junto a lo que es el concepto, en consonancia el concepto de seguridad energética, principalmente vinculado a las potencias emergentes, pero que, digamos, he abordado también en el marco de África y de América Latina. Entonces, en breve, mi contribución al libro parte del planteo de que parte, digamos, de un planteo inicial de que en la actualidad tenemos un cierto consenso académico en lo que respecta a la crisis del orden internacional liberal actual, que viene teniendo sus expresiones en la crisis del capitalismo, la crisis de la globalización y la pérdida de hegemonía de Estados Unidos frente al ascenso de otras potencias como por ejemplo China. De acuerdo a palabras de Sanauja, nos encontramos frente a un interregno en donde lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no termina de nacer. Entonces, en este marco, vemos a la crisis del capitalismo como, y en ese sentido, una necesidad urgente de un cambio en el patrón de crecimiento y desarrollo mundial basado en energías contaminantes. Una idea que ya es reconocida por la comunidad internacional dentro del paraguas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, principalmente en el objetivo número 7, y que también está en relación directa con el horizonte del Acuerdo de París sobre Cambio Climático. De todos modos, hasta la fecha, lo que observamos son fallas en la gobernanza internacional para poder lograr el cumplimiento de los objetivos del acuerdo. De hecho, hemos escuchado las palabras del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en donde basándose en los informes del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, se da a conocer que el mundo se dirige a una catástrofe climática. De hecho, en el mes de julio del año pasado, del 2023, fue
el mes más caluroso registrado en la historia. Y es por ello que se advierte que ya hemos pasado de la etapa del calentamiento global a un momento de ebullición global. De hecho, quisiera recalcar que hoy es interesante poder rescatar estas discusiones porque se enmarca en el Día de la Tierra, que debemos considerar, digamos, y que podemos discutir luego. Esto lo que nos indica también es una premura en terminar con la dependencia de los combustibles fósiles e invertir en energías renovables y en lo que ha derivado, es decir, estas narrativas que apelan a desacoplar el modelo de producción y consumo masivo sustentado en estos combustibles fósiles es en la transición energética. Un término que ha sido definido como el camino hacia la transformación del sector energético mundial, basado en estas fuentes fósiles a fuentes de emisión cero carbono, pero que para poder realizarlo, para que se vuelva una realidad, se necesita mejorar el acceso al financiamiento, la tecnología, la infraestructura y la capacitación. La pandemia por COVID-19 provocó por primera vez en la historia un efecto sin precedentes en los flujos energéticos mundiales que se establecieron después de 1945. En 2020 hubo una disminución histórica en las inversiones en la industria de los hidrocarburos, y esto condujo a un desplome en el precio internacional del petróleo nunca antes experimentado. De todos modos, y como contracara a dicho escenario, las inversiones en energías renovables continuaron en ascenso. No obstante, luego de la recuperación pospandémica que nos encontramos atravesando, sumado, digamos, a la invasión de Rusia a Ucrania en el año 2022, lo que estamos viendo es que los niveles de consumo de hidrocarburos han sido iguales o superiores al periodo prepandémico, a 2019. Entonces esto nos interpela nuevamente a insistir en estas discusiones. ¿Qué sucede con el contexto de Sudamérica y de África subsahariana? Bueno, estos, como también se ha mencionado previamente, estas regiones se han insertado en el comercio internacional como proveedores de recursos naturales estratégicos, respondiendo a un patrón de crecimiento económico mundial basado en energías contaminantes. En este sentido, el capitalismo transnacionalizado ha promovido la exploración, la explotación de hidrocarburos, principalmente petróleo y gas, incentivando que las matrices energéticas de estas regiones sean poco diversificadas. Sin embargo, lo que hemos podido observar en el siglo XX es que se promovieron grandes proyectos hidroeléctricos que iniciaron los primeros pasos hacia una integración energética regional en base a la producción de energías renovables. Entonces, frente a este contexto, mi pregunta de investigación que, digamos, orienta este capítulo es: ¿cuál es el estado de la integración energética en los procesos de integración regional de América del Sur y de África subsahariana en el siglo XXI? ¿Y en qué medida la transición energética conforma la agenda de dichos procesos de integración? Entonces, para poder abordar estas temáticas, yo me baso en seleccioné tres casos de análisis en términos de integración energética en América del Sur, es decir, el Mercosur, la Comunidad Andina de Naciones y UNASUR, por una parte, y en África subsahariana, la Comunidad para el Desarrollo de África Austral, la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, más conocido como ECOWAS, y la Unión Africana, para poder, digamos, testear el supuesto que guía este trabajo, que es que América del Sur, como África subsahariana, en la transición energética avanzó más en la letra que en los hechos, en los procesos de integración regional. En particular, en el caso de Sudamérica, los cambios de color político en la segunda década del siglo XXI condujeron a la paralización de los avances en la integración energética alcanzados en la década previa, ubicando a las políticas de transición al margen del regionalismo,
Mientras que en África subsahariana, las políticas de transición tienen que ver más con algunas imposiciones exógenas de los agentes externos financiadores que de una apropiación de tal necesidad a nivel local. Y esto ha resultado en el lanzamiento formal de planes grandilocuentes, a veces rimbombantes en el marco de esos procesos, con escasas perspectivas de concreción en algunos casos. El encuadre teórico que se le brindó, digamos, este análisis partió de las teorías del postdesarrollo y desde una perspectiva propia, la definición de integración energética que traza este capítulo es considerado como un proceso de interconexión estratégica de las redes de energía dentro de un determinado espacio de integración regional, y que en este proceso de interconexión debe responder al Acuerdo de París, a los ODS, reuniendo entonces las características de autónomo, sustentable y soberano. Para no spoilearles, digamos, el capítulo y para que ustedes puedan acceder a él y puedan acceder al libro, por supuesto, está dividido en 3 apartados, en donde el primer apartado considera a la región de América del Sur, el segundo África subsahariana y el tercero traza una reflexión respecto de estos procesos a la luz del Pacto Verde Europeo, no para recoger, digamos, recomendaciones, porque sabemos que atravesamos momentos históricos diferentes, sino para poder brindar, digamos, algunas líneas de reflexión diferentes, o sea, que provocadoras en algún sentido. Entonces, como conclusión, digamos, de este análisis, lo que se ha podido vislumbrar es que pueden existir integración energética regional sin transición energética, así como transición energética sin integración energética. Puede parecer un trabalenguas, pero hace sentido una vez que explicamos esta frase. Es decir que para poder combinar ambas dimensiones, transición energética e integración energética, son necesarios consensos políticos atados a las problemáticas locales y a normas claras y a jurídicamente vinculables. En otras palabras, y retomando el concepto que brindé previamente, un regionalismo autónomo, sustentable y soberano. Mientras que en Sudamérica el tratado energético en el marco de la UNASUR puede ser clasificado, considerado como autónomo y soberano, y fue prometedor en su momento a nivel de sustentabilidad, las medidas tomadas al interior del Mercosur y de la CAN secundaron ese proceso. Los cambios políticos en la región impactaron en los procesos de integración, como podemos ver en la actualidad, dejando este prometedor tratado en letra muerta con una organización también paralizada. ¿Qué sucede con África subsahariana? El pool de energía de África Occidental en el marco de ECOWAS dificulta la clasificación de autónomo y de soberano debido a que dentro de su planificación y financiamiento se encontró una gran influencia de los países europeos y de Estados Unidos, y se evidencia cierto compromiso, digamos, un tanto escaso de los gobiernos que conforman el proceso de integración con lo que es la transición. Por eso es que la transición energética y el desarrollo sustentable aparece dentro de este pool como uno de sus objetivos de corto plazo, pero siempre atado, digamos, a esta injerencia externa. En cuanto al pool de energía de África Austral, en el marco de la SADC, también, o sea, sus características lo hacen autónomo, lo hacen soberano, hay un gran involucramiento de los actores públicos y privados locales, pero no puede ser enmarcado dentro de la transición energética porque hay una
gran dependencia de la energía básicamente generada a base de carbón. Y finalmente, en el caso de la Unión Africana, se han lanzado una serie de propuestas panafricanas con apoyo técnico y financiero de la Unión Europea en relación a políticas verdes y desarrollo sustentables, pero dada la complejidad y la extensión de la Unión Africana, de las particularidades que reúne cada uno de los países que conforman la Unión Africana, este proceso de integración, ponen en duda la puesta en marcha de cada uno de estos proyectos y su concreción. Entonces, en definitiva, las políticas de transición energética y de soberanía energética deben tener la capacidad de brindar soluciones tangibles a los problemas cotidianos para evitar procesos ajenos o imposiciones extrapoladas. Y ello se encuentra íntimamente relacionado con empoderar y con sensibilizar a la población y que la población, la sociedad civil, sea parte, digamos, de cómo llevar a cabo e identificar los objetivos para sí mismos. Es decir, que haya una vinculación en los beneficios que implican los cambios hacia un modelo de crecimiento sustentable. Muchísimas gracias y le doy la palabra al siguiente expositor. Muchas gracias, profesora María Noel, por tan ilustrativa presentación acerca del aporte de su capítulo en el libro. Al profesor Rodrigo también muchísimas gracias. De esta forma extendemos la invitación a todos a leer este primer tomo del proyecto de investigación, el tomo 16 correspondiente a la colección Gridale, en donde abordamos precisamente las temáticas medioambientales, tecnológicas y sanitarias. A continuación, en este ejercicio de presentación de las más recientes publicaciones que ha preparado el Gridale y ediciones UCC, entonces es el turno de conversar y darle la palabra a los autores y editores que nos acompañan del tomo 17. Un tomo titulado Experiencias y aprendizajes para la reactivación de la integración latinoamericana y dedicado a abordar las políticas alternativas en materia institucional, migratoria y comercial, esas de mediano y largo plazo, que el Gridale considera pertinentes para reactivar la integración latinoamericana. El tomo 17 está conformado por 7 capítulos. El primero de los capítulos trata precisamente el tema institucional y está a cargo de la doctora Rita Iacaloni, de la Universidad de los Andes, en Mérida, Venezuela, y se titula Factores favorables a la convergencia regional a partir del análisis de las experiencias de ASEAN y Mercosur. El segundo capítulo del libro, a cargo del doctor Francisco Santos Carrillo, de la Universidad Loyola Andalucía, se titula Los diseños institucionales de la crisis del regionalismo latinoamericano. A continuación, el profesor Mawemati Wadgu, de la Universidad Nacional de Colombia, acá en Bogotá, hizo su aporte con el capítulo titulado Experiencias de integración regional en África y América Latina, análisis comparado entre la Comunidad Económica de Estados de África Occidental y la Comunidad Andina. Y este primer grupo de capítulos del tomo 17, dedicados a las experiencias y los aprendizajes en materia institucional de los acuerdos de integración en el mundo, lo cierra en el cuarto capítulo las profesoras Angélica Saraiva Zucco y Flavia Los Araujo, estudiando el papel de Brasil en la redefinición de la integración latinoamericana. En materia de las políticas alternativas para atajar los retos migratorios que enfrenta América Latina, las profesoras Ana Marlene Bustamante y Claudia Patricia Sacristán Rodríguez, de la Universidad de los Andes en Venezuela y la Universidad Cooperativa de Colombia, respectivamente, aportan el capítulo Cooperación de la Gobernanza Regional Migratoria en Sudamérica, Mercosur, Comunidad Andina, Políticas y Experiencias Exitosas. Y los profesores El Hassane Arabi y El Hassane Jeffali, de la Universidad Mohamed I de Marruecos, contribuyen con el capítulo La libre circulación de personas dentro de las agrupaciones regionales en África,
el caso del CDAO y la UMA. Y el libro cierra con el capítulo dedicado a la visión alternativa de políticas públicas dedicadas en materia comercial, con el capítulo Programa Operador Económico Autorizado, una vía para la ventaja competitiva a partir de los acuerdos de reconocimiento mutuo de la Alianza del Pacífico, Mercosur y de las Américas, a cargo de los profesores Luis Toro Guerrero y María Fátima León de la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela. Hoy tenemos el placer, en función de este libro, de tener con nosotros a la profesora Rita Yacalone y a la profesora Angélica Saraiva Zucco, quienes nos compartirán sus aportes en este texto, así como las apreciaciones acerca del compilado de capítulos publicados en el tomo 17 de la colección Gridale. Adelante, profesora Rita. El micrófono. Hola, profesora Rita, ¿nos escucha? Vamos a... No, profe, seguimos sin escucharla, pero nos tomamos 2 minuticos para solventar estos detalles técnicos. ¿Sí, profesora? ¿En el micrófono? Justo al lado de la cámara, profe. Ahora sí. Ahora sí, Sí, señora. gracias. Adelante, profesora. Un retraso técnico. Sí, solo Ok, técnico. bueno, buenos días a todos. Es un placer acompañarlos y verlos esta mañana. Y quiero agradecer la invitación que me formularan en su momento para participar de este proyecto, donde tuve la oportunidad de volver a trabajar con antiguos amigos, yo más antigua que ellos obviamente, como Rodrigo, Regián, Marlene Bustamante, Alberto José Satsidi y un montón de gente a los cuales aprovecho hoy para saludarlos desde lejos. Con respecto, quiero hacer un simple señalamiento inicial sobre el libro específico, sobre el tomo 17, antes de comenzar a hablar sobre mi capítulo, que quizás sea lo menos importante del libro. Y lo que quiero destacar es algo que a lo mejor parece superfluo, pero es la portada. El hecho de ver a ese grupo de gente con vestimentas que traducen distintos orígenes culturales, distintos rasgos físicos y que están sentados en una mesa dialogando entre ellos, ese es para mí el sentido básico de la integración. Sin eso, podemos cambiar políticas, podemos incluir nuevas normas, cambiar instituciones, crear parlamentos o sacarlos, cambiar de gobierno y nada va a cambiar. O sea, creo que ese es el aporte, no es que el libro no tenga otros aportes, pero creo que eso es lo que más me impactó cuando vi el libro terminado. La portada es un éxito. Quiero agradecérsela a Daniel o a quien sea el diseñador y creo que expresa muy bien el sentido de todo lo que hemos estado haciendo a lo largo de este proyecto y mucho antes a lo largo de toda la labor del Gridale, estableciendo puentes entre gente que piensa distinto, estableciendo diálogos para obtener algo positivo, que puede no ser lo último, no puede ser lo definitivo, pero por lo menos que sea un paso hacia adelante. Con esa aclaración, ahora sí voy a mi capítulo. ¿Cuál es o cuál fue el objetivo del mismo? Básicamente,
se trataba de identificar qué factores facilitaban u obstaculizaban la convergencia dentro de la integración, o sea, la convergencia dentro de los acuerdos y con otros acuerdos de sus vecinos y de su propia región. Y hacerlo a través de un análisis comparativo de las experiencias de la Asociación de Estados del Sudeste Asiático, ASEAN, y del Mercado Común del Sur, Mercosur. Y lo que se busca comparar concretamente, aunque obviamente la convergencia es un factor tiene factores multidimensionales y abarca muchos elementos de los cuales ya oímos hablar a los dos oradores anteriores. En este caso nos concentramos en la dimensión económica. Y por eso también la comparación se centra en el estudio de las respuestas que los dos acuerdos regionales ofrecieron a dos crisis económicas muy importantes para ellos. La primera es la crisis del año 1997 en la ASEAN, y la segunda es la que podemos llamar crisis 1999 a 2001, porque fue mucho más larga y más compleja en Mercosur, que se inicia con la devaluación del real brasileño en casi 60% en enero del 99 y termina con la caída de la convertibilidad en Argentina del 1 por 1 e inicia una etapa realmente de crisis enorme, pero es un proceso mucho más largo que en el caso de la ASEAN. ¿Y por qué seleccionamos coyunturas de crisis? ¿Por qué no estudiar o no comparar otros momentos de su institucionalidad? Porque creemos que las crisis ofrecen la oportunidad, es el momento oportuno, el momento interesante para ver si la institucionalidad de los acuerdos funciona o no. ¿Funciona en qué sentido? ¿Resulta útil o no para los objetivos del acuerdo? Puede ser que la institucionalidad, como en estos casos, no consigue prevenir la crisis, no consigue evitarla, pero las respuestas consiguieron eliminar o disminuir los efectos negativos de la crisis. Y ese es realmente donde vamos a observar el rol de la convergencia. ¿Y por qué elegimos el rol de la convergencia? Porque teníamos que centrarnos en algo más específico para poder profundizar el análisis metodológicamente, pero también porque una simple revisión o la primera revisión del material abundante sobre estas crisis muestra que en el caso de la ASEAN, cuando la crisis se resuelve o disminuyen sus efectos, lo hace antes que en el Mercosur, lo hace antes que en el momento que se produce el auge de las commodities. En Mercosur es más lento la resolución y no viene por las respuestas, viene por el auge, o sea, por un factor exógeno. Pero además observamos algo más respecto a convergencia. En el caso de la ASEAN, observamos que entre las medidas, entre las respuestas, ASEAN se apoya en sus vecinos. Consigue establecerse en lo que se llama ASEAN +3, swaps bilaterales de monedas con Japón, Corea del Sur y China. Y cuando termina la crisis, lo primero que se establece en cuanto a cambio institucional externo es establecer una fecha para la creación de una zona de libre comercio entre China y los países de ASEAN. O sea, no solo consiguen antes
poner en alguna forma control a la crisis, sino que además lo hacen acercándose a sus vecinos. Si vemos el caso de Mercosur, primero, ya lo he dicho, las respuestas no dan solución a la crisis, son temporales, hay enfrentamientos continuos y algunas muy positivas, inclusive hubo una discusión acerca de crear una moneda única, etcétera, nunca se aplicaron. Y no solo eso, sino que cuando termina la crisis, Mercosur sigue encapsulada en sí mismo. O sea, el único intento, entre comillas, de convergencia previo se inicia en el 94 y es la negociación entre Mercosur y CAN, que no tiene relación con la crisis, no busca solucionar la crisis y tiene relación en cambio con enfrentar un proyecto externo, el de Estados Unidos, que es el ALCA. Y cuando termina el proceso de convergencia, no encontramos una zona de libre comercio, sino acuerdos como Mercosur-Perú, Mercosur-Bolivia, Mercosur con Ecuador, Colombia y Venezuela. 3 acuerdos comerciales centrados de aquí unitarios, de allá no. Y además con distintas listas, anexos de aranceles y de reglas de origen, etc. De manera que no es lo mismo que la constitución de una zona de libre comercio. Ok, ahora bien, para acentuar aún más la diferencia en el nivel de la convergencia, y aquí voy a apresurarme un poco más, quiero señalar algo también que es bastante claro. En el caso de ASEAN, cuando se crea, la crean 5 países y actualmente tiene 10 países. Y además, o sea que es parte de un proceso que podríamos llamar centrípeto, o sea, del ASEAN, de los 5, se va creciendo hacia afuera. Tiene 10 miembros, una zona de libre comercio con China, swaps con sus otros vecinos. En el caso de Mercosur y de toda América Latina, el proceso es el inverso. Hay un movimiento centrífugo. Hubo un gran marco inicial que planteó un área de libre comercio que solo dejaba fuera a lo que era el mercado común centroamericano. Ese gran marco fue la LALC, hoy en día la LADI, pero el movimiento centrífugo se expresa en primero la salida, o no la salida, pero la creación separada de lo que hoy es la comunidad andina. Y luego de la creación de Mercosur. El proceso obviamente tiene objetivos. El objetivo era profundizar la integración en esos grupitos que se separaban. El problema es que obviamente el objetivo era muy digno, muy loable, pero en la práctica eso significa menor cooperación, menor convergencia en términos del capítulo, con otros grupos subregionales. Y la situación perdura todavía hoy. Entonces, eso es más básicamente el cuadro general y quisiera terminar diciendo entonces que en suma, ¿qué encontramos? ¿Qué nos da el análisis comparativo? Un proceso más rápido de cohesión interna de ASEAN y de relación positiva con sus vecinos, comparativamente al del Mercosur. Y el factor clave que encontramos, que parece ser factor clave, es el comportamiento de sus respectivos poderes regionales. El caso de Mercosur Brasil, en el caso de la ASEAN China. Y otro factor que parece tener importancia es la ubicación relativa de los poderes regionales con respecto a los acuerdos. En el caso de ASEAN y China, tenemos un
poder regional que está afuera, que se comporta o toma medidas durante la crisis para ayudar a que el acuerdo se mantenga y siga funcionando. Por ejemplo, China no devalúa su moneda durante la crisis justamente para ayudar a mantener las exportaciones del ASEAN que van hacia sus empresas. Y eso hace que el ASEAN pierda menos relativamente en términos económicos. En el caso de Mercosur, no tenemos algo similar. Lo que tenemos es el poder regional. Brasil es parte del acuerdo y ese poder regional pierde interés en el acuerdo como resultado de la crisis. Cuando el acuerdo pierde interés económico para Brasil, Brasil se reorienta hacia otros objetivos también loables de crear un proyecto más político, pero lo económico pierde vigencia. Y finalmente otro hallazgo, con esto creo que voy a terminar para que no le dé un ataque a Alberto José, es que el estudio también encuentra, o el capítulo encuentra, que en este caso no se cumple lo que dice Matli. Matli en el 99 planteaba que la presencia de un poder regional dentro de un acuerdo favorecía mayor institucionalidad y un mejor reparto de los beneficios. Aquí no se observa eso. Y ya Arnold y Rittberger en el 2013 daban una explicación tentativa que parece corroborarse en el capítulo, y que es que eso no se aplica cuando los poderes regionales son países emergentes, porque los países emergentes, cuando crean acuerdos regionales, lo hacen no para desarrollar normas comunes con sus vecinos, ni para otros motivos muy loables, sino que lo hacen para mantener, asegurar o desarrollar su propio crecimiento, porque como países emergentes comparten la característica de ser países en desarrollo. Y en cierta medida Nolte, Detlef Nolte, ya lo señalaba también en 2010 cuando preguntaba en uno de sus trabajos si los acuerdos que creaban los poderes regionales como Brasil, China, Sudáfrica, tenían en consideración o no los intereses de sus vecinos. Y daba la impresión en su respuesta de que él creía que eso era negativo. Y lo dejo para preguntas o discusión posterior. Gracias. Muchas gracias, profesora Rita. Siempre es muy gratificante escucharla. Gracias también por todo el apoyo en la realización de este proyecto de investigación y al final en los productos editoriales que hoy estamos presentando. Un abrazo también en la distancia, profesora Rita. Y a continuación es el turno de escuchar a la profesora Angélica Saraiva Zucco. Profesora Angélica. Hola, muy buenos días. Me gustaría agradecer la invitación del profesor Alberto Hurtado para estar acá hoy hablando un poco del capítulo, y me parece muy bueno que voy a hablar ahora después de la profesora Rita, porque sigue un poco esta idea de el capítulo trata del tema del liderazgo regional de Brasil acá frente a los procesos de integración en América Latina. Y exactamente, me parece que hay muchas preguntas sobre cuáles serían los objetivos, el interés del país en tener este liderazgo regional. Y ahí en el capítulo que yo escribí junto con la profesora Flavia Loz de la Universidad de São Paulo, inicialmente presentamos una sesión un poco más histórica, y a la secuencia la idea es un poco analizar el uso de las instituciones regionales durante la pandemia y hacer una breve comparación entre el gobierno Bolsonaro y el actual gobierno Lula. Entonces, de hecho, este tema de la relación de Brasil con sus vecinos siempre ha generado tanto expectativas de un posible liderazgo, pues es el país más grande de la América Latina, pero también ha generado muchas desconfianzas cuanto a cuáles serían los intereses del país en la región.
Y este liderazgo sigue todavía en discusión a saber si el país primero si quiere y después si puede asumir este liderazgo y un rol de Paymaster regional. Y ahí en este caso es importante decir que como Paymaster asumiría no solamente los costos financieros de estas iniciativas de integración regional, sino también el costo político de apoyar, de coordinar los procesos de integración. Y con respecto a esto, algunos han clasificado a Brasil como un Paymaster parcial, ya que efectivamente ha participado en la creación de diferentes iniciativas regionales como el Mercosur, la UNASUR y la CELAC. Y me gustaría enfatizar, destacar que siempre ha habido sí un compromiso del país con esta integración regional, principalmente bajo los dos primeros gobiernos Lula entre 2003 y 2010, pero sin embargo ahí a partir de 2010 con el giro político ideológico acá en la región un poco más a la derecha y también con un escenario económico internacional mucho menos favorable, lo que hemos visto fue que Brasil y también los demás países latinoamericanos empezaron a responder a los nuevos desafíos globales con políticas cada vez más nacionales que regionales y muchas veces debilitando ahí las estructuras institucionales que ya estaban presentes. Finalmente, en 2019, cuando llega Bolsonaro al poder en Brasil, ahí el país empieza a ignorar completamente los esfuerzos realizados en relación a sus vecinos. Y esto amenazó no solamente la posición de liderazgo brasileño en la región y su legado diplomático, sino también los propios procesos de integración en los cuales Brasil estaba involucrado. Por ejemplo, ahí mismo en 2019, Brasil se retiró de UNASUR y al año siguiente, en enero de 2020, salió de la CELAC. El gobierno Bolsonaro en aquel momento afirmaba que estos dos proyectos obtuvieron pocos resultados, destacaba las divergencias ideológicas con los otros estados miembros de estos proyectos y además de la salida brasileña, otros países también que desertaron de UNASUR formaron un otro bloque regional, el PROSUR, una alianza de políticos más a la derecha, un poco como en sustitución a aquel bloque, a la UNASUR. También ahí durante el gobierno Bolsonaro, por ejemplo, en relación al Mercosur, observamos varias declaraciones disminuyendo la relevancia del bloque para Brasil, amenazando también tal vez la salida brasileña si Argentina no aceptara revisar el arancel común, porque para Bolsonaro Mercosur se había vuelto demasiado ideológico al expandir su agenda a otros temas más allá de la liberalización comercial, que para él debería ser el tema central de Mercosur. Entonces, bajo la administración Bolsonaro, lo que hemos visto fue realmente como que un proceso de autoexclusión brasileña y en este momento la región también enfrentó un otro desafío grande, un otro desafío difícil que fue la pandemia. La pandemia actuó como una presión adicional a las organizaciones regionales. Y ahí en el capítulo, una de las secciones analiza justamente cuál fue el uso de las instituciones regionales durante la pandemia. Y lo que hemos visto fue que la reacción inicial de los gobiernos fue marcada por la adopción de políticas más nacionales, proteccionistas, unilaterales, por ejemplo, limitando el movimiento de personas, adoptando restricciones a la exportación de equipos y suministros médicos, y se observó también una baja capacidad de articulación colectiva entre estos estados. Aunque sí, ellos acordaron, por ejemplo, compartir información, datos sobre vigilancia epidemiológica, reducir también algunas restricciones a la circulación de productos esenciales, pero la verdad es que aunque hayan decidido compartir estas informaciones, lo que sería fundamental para la construcción de una estrategia común
estas medidas tuvieron un efecto muy limitado y no se convirtieron en la práctica en propuestas institucionalizadas de acción colectiva. La falta de compromiso brasileño también hizo con que fuera un poco más difícil construir un enfoque regional para hacer frente a la pandemia. Y ahí en el capítulo analizamos los casos de Mercosur, Prosur y CELAC, destacando el proceso de autoexclusión de Brasil y su negativa en utilizar estas redes para ejercer un papel más proactivo en la región y la promoción de la cooperación durante la crisis sanitaria. En el caso de Mercosur, por ejemplo, ahí las respuestas tuvieron un carácter muy nacionalista y centradas en temas fronterizos con discursos de securitización que llevaron a un incremento en el sentimiento de desconfianza hacia los vecinos. Entonces, ahí en Mercosur no lograron avanzar un plan concreto para lidiar con los efectos de la pandemia. Además de esto, las estrategias que fueron adoptadas por Brasil y por Argentina también ayudaron a evidenciar una tendencia ya en curso en el Mercosur, que es la rivalidad entre los dos países. Ahí en aquel momento, la Argentina bajo la administración Fernández y Brasil bajo la administración Bolsonaro. Ya en el Prosur, por ejemplo, hemos visto una proactividad chilena, que aún hacía parte ahí del bloque. Entonces fue notable durante la pandemia el liderazgo chileno, y este liderazgo ganó aún más terreno también con la renuncia brasileña en ejercer este rol. De hecho, la creación de Prosur se produjo bajo un vacío de liderazgo brasileño en un momento que abrió un espacio mucho más grande para el surgimiento de la diplomacia presidencial entre el chileno Sebastián Piñera y el colombiano Iván Duque. En las citas de Prosur, ellos reafirmaron la importancia de la coordinación bilateral, intentaron también incrementar los esfuerzos para obtener créditos de instituciones financieras y también hicieron una propuesta de compra conjunta de vacunas y medicamentos, pero sin la participación brasileña. Brasil no ha participado de esta iniciativa de compra conjunta de vacunas. Finalmente, en el caso de CELAC, ahí Brasil ya no hacía más parte, salió de la CELAC en enero de 2020, y este vacío de poder dejado por Brasil contribuyó a la proeminencia mexicana que coordinó los esfuerzos durante la pandemia, por ejemplo, con la elaboración de un plan de autosuficiencia sanitaria en alianza con CEPAL. Entonces, considerando todo este contexto que presentamos ahí en una sección del capítulo, lo que hemos visto es que además de la pandemia, también la fragmentación, la sobreposición de diferentes iniciativas regionales latinoamericanas y la ausencia de voluntad política de liderazgo redujeron la capacidad de estos proyectos de hacer frente a factores de presión como la pandemia o a otras crisis también que llegan acá. Finalmente, para hablar un poco más del contexto actual, nosotras intentamos hacer una breve comparación entre lo que fue la administración Bolsonaro y el inicio del tercero mandato del presidente Lula. Y con este giro político en Brasil, en lo cual nuevamente el Partido de los Trabajadores llega al poder, esto de alguna manera ha generado un intento en reactivar algunos proyectos regionales bajo su influencia. Lula ya está apuntando a esta nueva dirección, sin embargo, hay muchos desafíos para cumplir sus promesas. Uno de los más grandes desafíos ahora en el momento es el tema de UNASUR, que representa, en la cual Lula ha encontrado mucha resistencia de los otros gobiernos de la región en su intento de reactivar el bloque. Esto estuvo muy claro en la reunión de los presidentes sudamericanos en mayo del año pasado en Brasilia, que ocurrió para intercambiar las percepciones con respecto a la redefinición de la integración regional
Y ahí mismo los gobiernos que son más de centro izquierda, o sea, que están alineados ideológicamente con el gobierno brasileño, mismo estos países se mostraron reticentes, lo que demuestra que el impulso que los dos primeros gobiernos Lula han experimentado con la Marea Rosa en los años 2000, esta convergencia ya no existe más y que la concertación política acá en Latinoamérica necesita de un rediseño, necesita de nuevas estrategias. Un segundo desafío es el caso de Mercosur. Mercosur, claro, nos parece menos dramático que UNASUR, no está así tan esvaciado, pero la cantidad de problemas que se han acumulado en las últimas décadas, la constante rivalidad entre Brasil y Argentina, nos deja con una percepción constante de riesgo de ruptura en el bloque. Por ejemplo, ahora tenemos otra incompatibilidad, como que ahora más gobierno de centro izquierda en Brasil con Lula y ahí de centro derecha en Argentina con Javier Milei, lo que puede nuevamente llevar con que el bloque no avance tanto así en las negociaciones, porque lo que hemos visto es que siempre el bloque avanza cuando hay una convergencia entre Brasil y Argentina. Y finalmente, para hablar de CELAC, Brasil ha regresado a CELAC en el primer día del gobierno Lula en enero de 2023, y esto ha simbolizado una nueva etapa para la comunidad y también un movimiento de reaproximación entre Brasil y América Latina. En aquel momento, Brasil planteó el apoyo de los estados latinoamericanos para su candidatura a la COP30, a la Conferencia de las Partes, que tendrá lugar el próximo año en Belém do Pará, un estado de Amazonía. Entonces, esto representa como que un regreso a una política externa brasileña más involucrada con la región. Y finalmente, para ya hablar un poco más de las conclusiones, todos estos cambios que hemos visto en Brasil de la administración Bolsonaro hacia la administración Lula llevan a la percepción de que, de hecho, Brasil puede volver a actuar como un paymaster regional, desempeñar un papel decisivo en la redefinición de la integración latinoamericana, pero para eso aún necesita, primero, lidiar con la percepción de su liderazgo en la región, con la percepción de los vecinos, y segundo, también lidiar con la influencia de otros actores externos como Estados Unidos, China y la Unión Europea. Como estos países también están muy presentes acá en sus relaciones bilaterales con otros países y también por intermedio de inversiones. Durante el gobierno Bolsonaro hemos visto que la desconexión brasileña con las instancias, con los proyectos regionales, alcanzó su punto máximo mediante este proceso de autoexclusión, de no hacer parte, de no involucrarse en estas iniciativas. Y esto contribuyó también para que los bloques se convirtieran en mecanismos menos efectivos en la construcción de acciones colectivas. Quizás ahora nuevamente sea el momento que Brasil vuelva a priorizar su entorno regional. Por ejemplo, una cosa que ya hemos visto es que en el tema de infraestructura hay la iniciativa de integración en infraestructura que existía. Brasil ya ha logrado terminar la gran parte de los proyectos que estaban en su territorio, entonces ahora tal vez sea el momento de empezar la construcción, la conexión con los países vecinos por intermedio de carreteras, de hidrovías. Entonces hemos visto que ahora tal vez sea el momento que Brasil realmente está un poco más dispuesto en invertir en infraestructura en los países vecinos. La semana pasada, por ejemplo, Lula estuvo acá en una cita con el presidente colombiano, con Petro, y han hablado también de este tema con varios ministros brasileños que también vinieran. Entonces, esto ya demuestra un poco que Brasil está intentando esta reaproximación con los vecinos y buscando tal vez en Colombia, ya que no tiene ahí un aliado en Argentina, buscando tal vez en Colombia una parcería para seguir con estos proyectos regionales.
Sin embargo, todo este movimiento de reactivación de la integración latinoamericana pasa por la necesidad de que Brasil realmente sea un líder proactivo y comprometido no solamente en pagar los costos, esto también, claro, es muy importante para los vecinos, pero que intente construir puentes y superar las tradicionales divergencias que existen, superar un poco la lógica interpresidencial que está presente en los proyectos regionales. La administración Lula sí está tratando de restablecer estos vínculos con los socios regionales. Yo les comenté este ejemplo con Colombia, pero también está ahí apuntando a una posición de liderazgo en con diferentes países vecinos. Pero para esto también debe considerar que los retos actuales ya no son los mismos que hace 20 años atrás, cuando el Partido de los Trabajadores estaba ahí en el poder. Ahora lo que se exige es una capacidad de innovación, de adaptación mucho más grande. La idea de que no es solamente como reactivar o remodelar las iniciativas que estuvieran ahí en la Marea Rosa, sino que de intentar comprender un poco más cuál es el contexto actual y adaptar las instituciones que ya tenemos ahí. Bueno, es más o menos esta la idea del capítulo, una discusión sobre este rol de Brasil en la reactivación de la integración latinoamericana, con esta comparación en un momento de crisis, en la pandemia, y bajo dos administraciones diferentes que tuvieran también abordajes muy distintos cuanto a involucrarse con las iniciativas de integración acá en Latinoamérica. Muchísimas gracias y yo dejo ahora para el profesor Alberto. Muchas gracias a usted, profesora Angélica, también por el aporte realizado en esta investigación y por tan detallado análisis de su capítulo. Gracias, profesora Rita, nuevamente, profesora Angélica. Enseguida tenemos la oportunidad de conocer el abordaje que en esta investigación hicimos acerca de las medidas de mediano y largo plazo que consideramos desde el GRIDALE son indispensables para relanzar la integración latinoamericana. Es decir, el conjunto de propuestas de políticas públicas enfocadas en el desarrollo, la cohesión social y la inserción internacional conjunta para la integración latinoamericana, que hace parte del tomo 18 de la colección GRIDALE. Este tomo también tiene 7 capítulos. El primero de ellos se titula Variedades de regionalismo en América Latina y el sudeste asiático, 2001-2020, a cargo de los profesores Dorotea López Giral y Alberto Van Claveren de la Universidad de Chile. El segundo capítulo, titulado América Latina y África en el sistema internacional del siglo XXI, una ventana de oportunidades para la aproximación y la afirmación, del profesor Mamadou Alfa Diallo de la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana en Foz de Iguazú, Brasil. El tercer capítulo, titulado Los procesos de integración regional en América Latina y África a inicios del siglo XXI, realidades distintas, desafíos comunes, de las profesoras Clarisa Iacaglia y Carla Morazo de la Universidad Nacional de Rosario en Argentina. Y el cuarto capítulo, Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Proyectos Regionales en América del Sur, Propuestas de Revitalización, a cargo de los profesores Rayán Nish Berzán, Bruno Teodoro Luciano y Cairo Gabriel Borges Junqueira, de la Universidad Federal de Sao Paulo, la Universidad Libre de Bruselas y la Universidad Federal de Sergipe, respectivamente. Este libro, además de los 4 capítulos antes reseñados, también cuenta con el aporte de la profesora Virginia Saldaña Ortega de la Universidad Isabel I de Castilla, con su capítulo El Derecho Administrativo Europeo y Latinoamericano, las consecuencias de la compra pública tras la crisis sanitaria. El sexto capítulo del libro se titula Alianza del Pacífico y SARS, Organizaciones Regionales del Sur, un análisis comparado en los desafíos de la pospandemia, a cargo de la profesora Parajita Gangopayay, la profesora Saxidi Serpa y el profesor Datesh Parulekar de la Universidad de Goa, India, y la Universidad de los Andes, respectivamente. Y cierra esta obra con el capítulo ASEAN-Mercosur, análisis de las posibilidades de cooperación transregional, a cargo de los profesores Daily Naufal
Mulia Man, Jason Rafael Setia Haya y Muhammad Firdaus Rajendra, de Universitas Kristen Indonesia en Yakarta, Indonesia. Con motivo de este lanzamiento del tomo 18, hoy nos acompañan las profesoras Dorotea López Giral, autora del capítulo y además coeditora de esta obra, y la profesora Rayan Nish Bresan. Adelante, profesora Dorotea. Muchísimas gracias. Quisiera agradecer el placentero trabajo que he tenido con el profesor Alberto José Hurtado y con todo el equipo. La ventaja de ser última es que ya dijeron todo lo importante, así que, y que además analizando las portadas después de lo que dijo la profesora Giacalone, es muy pertinente que nosotros seamos el tercer número de esta serie, que lo que pretende es analizar las aristas, los desafíos y las estrategias de la integración de América Latina, pero con un objetivo que es cómo la reactivamos, es decir, un poco lo que nos plantea el PNUD en el último informe es cómo reimaginamos la cooperación en un mundo tan polarizado como en el que estamos viviendo hoy y con un escenario tan complejo como se ve en América Latina. Y en esto el libro presenta ideas para mejorar la posición latinoamericana en los mercados mundiales, la eficiencia del multilateralismo, la gobernanza mundial, y lo que hace es, a partir de un regionalismo comparado, tanto cualitativo como cuantitativo, estudiar los distintos esquemas y tratar de compararlos. Si bien esto ha tenido un importante desarrollo sobre las últimas décadas, son complejos, tienen críticas, pero son útiles algunas lecciones, y además siempre esta comparación es válida y útil cuando son parte de procesos de difusión de ideas a nivel global. Como ya lo mencionaba el profesor Hurtado, son 7 capítulos con una mirada ecléctica desde diversas disciplinas, que conlleva desde contribuciones importantes a la implementación Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, comparaciones con Asia, África, la Alianza del Pacífico, y es el tercer libro de esta propuesta para la reactivación de la integración multidimensional en la pandemia. Además, todo esto cruzado por algo que nadie nos esperábamos, que era los efectos de la pandemia. Sobre nuestro capítulo, yo quiero aclarar que el capítulo no representa la visión del Ministerio de Relaciones Exteriores, sino que representa únicamente el resultado de una investigación académica, dado el nuevo rol que tiene uno de los autores de este libro. Y nosotros un poco lo que hicimos en el artículo, y que no hay que contarlo mucho, porque la idea de esto es una invitación a que lean el libro y que nos critiquen o que nos piensen si en el fondo esto es un poco lo que pretende al menos hacer la academia, es tratar de abrir una discusión donde todos tratemos de pensar, como se dice, afuera de la caja, para poder encontrar nuevas soluciones que nos lleven a reactivar, a cooperar, a integrarnos. Y la motivación es porque, como lo hemos dicho y lo han dicho previamente ya, el sistema internacional está pasando por una fase de permanente reordenamiento, con muchas incertidumbres, con una fragmentación política y económica, y la emergencia de una cierta multipolaridad que tiene contornos muy difusos y que coexiste con las tensiones entre las grandes potencias, que no nos son ajenas a ninguno de los países en América Latina, como ya se ha mencionado previamente por quienes me precedieron. Nosotros lo que hicimos en el capítulo fue una comparación entre, siempre las comparaciones tienen grandes deficiencias y problemas, pero lo que tratamos de hacer es comparar el regionalismo en ASEAN con el de América Latina, con una historia del regionalismo claramente en Asia a la que tenemos en América Latina, con un Asia que se une más como resultado a los resabios de la Guerra Fría, las divisiones y rivalidades,
y probablemente más profundas que las que ha vivido nuestra región que siempre decimos que es una región de paz. Y lo que nosotros hemos hecho es revisar en la primera parte el concepto de regionalismo y cómo ha sido abordado por los distintos autores que han debatido esto, para posteriormente comparar los procesos de regionalización en América Latina y ASEAN en 3 dimensiones principalmente: en la diversidad de los sistemas políticos, es decir, hemos pretendido entender las variedades de los tipos de democracia y las formas de gobierno en sus diversos regímenes. Después, el comportamiento del sistema internacional. Aquí un poco lo que hicimos es ver cuánta convergencia hay en las regiones y cuáles son los grados finalmente de interdependencia económica, porque siempre tuvimos la sospecha de que económicamente eran regiones mucho más integradas de facto que lo que era nuestra región América Latina en términos de su integración económica. Para esto estamos conscientes de que estamos haciendo una comparación entre 2 regiones que no es simétrica. Ya describía la profesora Yacalone previamente, ASEAN y claramente América Latina son unidades de naturaleza distinta, pero sin embargo consideramos que a pesar de eso tenían ciertas características que nos podían arrojar algunas lecciones o nos podían arrojar algunos puntos que podrían ser interesantes. Ambas regiones están conformadas por estados miembros con muy diferentes niveles económicos y con un alto nivel de heterogeneidad entre ellos. La primera parte, como yo les decía, conceptualiza el regionalismo, el debate sobre el regionalismo, y finalmente manifiesta cuál es la definición que estamos usando nosotros sobre regionalismo como un proceso dirigido por los estados destinado a construir y sostener instituciones regionales formales y organizaciones entre al menos 3 estados, con ya sea instituciones y organizaciones regionales. Y hacemos un debate sobre el enfoque europocéntrico, donde nos preguntamos si a lo mejor la investigación sobre el regionalismo se ha concentrado mucho en uno de los extremos del continuo del regionalismo, y donde el único referente es precisamente la Unión Europea, lo que a veces nos lleva podríamos decir, ser muy críticos de ciertos espacios o de la generación de ciertos espacios. El regionalismo latinoamericano ha sido clasificado como segmentado, superpuesto, soberanista, un regionalismo a la carta, una gobernanza regional segmentada, un regionalismo modular, mientras que el caso asiático siempre la cooperación intergubernamental es la regla y muy pocos hablan de la integración en el sentido europeo. Por lo cual nosotros un poco llamamos a pensar que el regionalismo no se reduce solo a un proceso de integración como el europeo, sino que incluye otras modalidades y que se han revisado ya en las distintas propuestas. También estamos conscientes que es difícil hablar de un regionalismo asiático, es difícil hablar de Asia, pero han tenido instituciones que se han ido desarrollando gradualmente y se han centrado mucho más en los ámbitos económicos y de seguridad. ASEAN, como ya se mencionó previamente, es el esquema subregional más desarrollado y exitoso que tiene el continente asiático, y que además genera una especie de pivote hacia el resto de las relaciones que tienen estos países. Y es una instancia muy basada en las normas asiáticas de no intervención, no alineamiento, de evitar la discusión pública en asuntos controvertidos y con una aproximación a la cooperación más guiada por la observancia de reglas informales. Posteriormente, en la diversidad de los sistemas políticos, nosotros utilizamos un índice de democracia liberal, donde se arrojan resultados
que pueden ser observados, pero los niveles promedios de cada año son mayores en el caso latinoamericano que en el caso asiático. Sin embargo, cuando hacemos un zoom sobre los distintos países, hay una variabilidad importante dentro de ellos mismos. Cuando hacemos el análisis de convergencias internacionales, en las votaciones, principalmente lo que estudiamos son las votaciones en la Asamblea General de Naciones Unidas, aproximadamente 1.800 votaciones. Tenemos un índice de cohesión de votaciones más alto entre los países asiáticos que entre los países de América Latina. Y cuando revisamos la parte de integración económica, los niveles de profundidad difieren significativamente la complejidad de las canastas, el comercio intrarregional, que es superior en Asia, como todos sabemos, en nuestra región es la que menos comercia entre sí misma, considerando América Latina, y que también la composición de nuestras canastas de exportación tiene una baja complejidad de valor agregado y además una concentración muy alta en los destinos, ya sea hacia China o hacia Estados Unidos, y con una integración por parte de los países de ASEAN, al menos desde una mirada más pragmática en lo que pudimos revisar. Ambas regiones han tenido trayectorias distintas que se explican por razones históricas como por sus respectivas inserciones en la economía mundial y que son revisados en el artículo, invitándolos a que lean no solamente esto, sino el resto de los artículos. Sin embargo, en las dos regiones hay fuertes reticencias a ceder soberanía y a las instituciones regionales comunes. Yo sé también que aquí hay un importante debate al respecto. Sin embargo, el proceso de regionalización en ASEAN parece más linealmente estable que el de América Latina, que ha ido, como ya lo oíamos previamente, yendo desde ciclos de regionalización más abiertas a institucionalidades cambiantes que van dependiendo mucho de compromisos que tienen una vinculación política. Y lo que también es cierto es que hay en ambas regiones una brecha entre la retórica y la realidad en la que debemos ir avanzando conjuntamente, y felicitamos estos estudios que ha hecho Gridale y a quienes ha invitado a que nos preguntemos cómo seguimos adelante. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por la invitación para acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, profesora Dorotea, por su contribución a este libro y a toda la investigación. Un fuerte abrazo también al profesor Alberto desde acá. Profesora Reyán, ¿es su turno? Olá a todos. Primeiro, quero muito agradecer a Gridale por la oportunidad de la publicación del libro, también por la oportunidad de estar con professores, investigadores de referência na área, professora Rita, al qual temos um trabalho juntas por el congresso do ano passado, assim que é um gosto estar com vocês esta manhã. Seré a última presentación, pero quiero aprovechar este tiempo para traer lo que concluimos, lo que desarrollamos en este capítulo. Bien, yo hago parte de una investigación de profesora Karina Mariano, acá de Brasil, sobre la Agenda 2030 y los proyectos de integración y las organizaciones regionales. Sabemos, por ejemplo, que los acuerdos comerciales, como el acuerdo en negociación entre Unión Europea y Mercosur, hacen exigencias dentro de la Agenda 2030. Son los nuevos acuerdos que ahora están exigiendo puntos, temas dentro de la agenda ambiental, social. Así que estamos en una investigación de 3 años para investigar cómo los proyectos de integración están trabajando dentro de esta agenda. Así que hicimos nosotros 3, profesor Bruno Teodoro Luciano, profesor Cairo Junqueira y yo, una investigación eligiendo 3 proyectos distintos de integración.
la Comunidad Andina, el Mercosur y la Alianza del Pacífico. Ubicamos en el inicio del capítulo sobre el momento en que fueron creados estos proyectos. Entonces, mientras Comunidad Andina fue creada justamente en el regionalismo cerrado o el regionalismo desarrollista, o sea, la primera ola del regionalismo latinoamericano, el Mercosur fue creado en una segunda ola, que es el regionalismo abierto, y Alianza del Pacífico es de un otro momento más contemporáneo, incluso que denominamos recién de regionalismo líquido, y así son proyectos con estruturas muy distintas. ¿Y por qué explicamos este momento de creación? Porque tenemos que asumir que la estructura distinta de los tres proyectos influencian como ellos van incorporando puntos, van profundizando estos propios proyectos de integración. Entonces, tenemos que asumir que la estructura es determinante para saber si ellos están de facto adotando puntos de la Agenda 2030. Así que, en nuestra investigación empírica, llegamos à conclusão que a comunidade andina, a pesar, assumimos que hoje temos diferenças entre os países, entre seus membros, pero sabemos que sua infraestrutura com mais autonomia ha logrado justamente incorporar um pouco mais da Agenda 2030, sobretudo em las temáticas sociais, que é uma demanda de los países, de las comunidades andinas. Por sua vez, el Mercosur ha creado el JARODES, que era justamente um grupo de trabalho del Mercosur que cuidaria apenas sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030. Este grupo tuvo duração de uns anos, pero com as diferenças gubernamentales, justamente do governo Bolsonaro, el JARODES deja de existir, pero estamos acompanhando como Mercosur tem mantenido seus esforços em la Agenda 2030, porque esta é uma demanda del acuerdo Mercosur-Unión Europea. O sea, hay una presión externa del acuerdo Mercosur-Unión Europea para que Mercosur continue trabajando por esta agenda. E temos agora os resultados de Aliança do Pacífico, que não são nada animadores. Sabemos que a Aliança do Pacífico atualmente não tem mucha fuerza en un momento en que los liderazgos de los 4 países son gobiernos progresistas que no están muchas veces de acuerdo con las líneas generales de la propia Alianza del Pacífico, que es un proyecto mucho más comercial, que se involucra mucho más con Asia, pero no hay aportes importantes para que a Alianza del Pacífico incorpore em seus princípios, em seus trabalhos, a Agenda 2030. Assim que concluímos que os 3 projetos de integração têm aportes muito distintos, ou seja, caminhos muito distintos para mirar a Agenda 2030, para incorporar seus objetivos, aunque os objetivos da Agenda 2030 sejam muito importantes cada vez mais em la discussão, em los debates internacionales. Entonces, concluimos que las estructuras de estos proyectos influencian y son prácticamente determinantes para entendermos cómo ellos dialogan de manera distinta a los objetivos del desarrollo sostenible. Bien, agradezco muchísimo la oportunidad de presentación en esta mesa, así como del capítulo en el tomo 18 de Gridale. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Reyán, profesora Dorotea, por tan ilustrativa presentación acerca del contenido del tomo 18 de la colección Gridales.
a todos, muchas gracias por su ahínco y su esfuerzo durante la investigación. También muchas gracias por el tiempo dedicado a esta actividad de presentación y difusión del libro. Tal como queda en sus presentaciones, es muy gratificante tener estos resultados luego de un arduo trabajo de investigación. Nos queda la satisfacción de que en estos productos académicos quedan formuladas ideas alternativas para hacer de América Latina una región más próspera desde el relanzamiento de los procesos de integración, con el reto de hacer llegar estos productos a los órganos de decisión, gobiernos, ministerios, viceministerios, para que estas ideas sean consideradas en planes de gobierno y comience la fase de diseño y ejecución de políticas públicas tan necesarias para dar un giro en los procesos de integración latinoamericanos y garantizar a nuestra sociedad los niveles de bienestar y de desarrollo que tanto cada uno de nosotros deseamos. Muchísimas gracias, profesores. Antes de despedirnos, me por favor tomar por acá una imagen de captura de todos los participantes hoy acá. Por acá Daniel me está haciendo señas. Recuerden, por favor, si alguno tiene pensado en venir a Bogotá o considera que algún conocido tiene entre sus planes venir a Bogotá, Daniel y toda la editorial están muy pendientes para hacerles llegar los ejemplares en físico de los libros donde cada uno hizo su contribución. De mi parte, muchas gracias. Me despido con el deseo y de que en una próxima oportunidad nos volvamos a reencontrar, no solamente para hablar de estos apasionantes temas, sino también para hacer tan excelente trabajo como el que venimos haciendo. Chao, chao. Daniel. Adiós. Muy feliz día para todos y un fuerte abrazo. Felicidades a todos. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Gracias. Felicitaciones. Gracias. Hasta luego. Abrazos. Gracias. Hasta luego. Hasta la próxima.